Con mis manos hacia el cielo, mi mente y corazón hoy clama. Mateo capítulo 15 es un capítulo del Evangelio de Mateo bien interesante, bien bonito, me gustó mucho. Lo he estado oyendo en estos días y lo vuelvo a oír y me gusta mucho. Hay capítulos que yo los escucho y me cuesta entenderlos. Hay capítulos cuando Jesús me hablaba. Jesús, nuestro amado Señor Jesús, algunas veces hablaba y uno se quedaba, pero como, Dios mío, ¿qué quiso decir aquí el Señor, verdad? Eh, Palabras bien fuertes, palabras bien sorprendentes, pero es sorprendente que cuando le preguntan a los discípulos a Jesús, le dicen, Señor, pero ¿por qué les enseñas en parábolas? Y Jesús enseñaba en parábolas el reino. Y les dice, para que ellos no entiendan, pero a ustedes les es revelado el reino. Entonces les explicaba las parábolas. Por eso que las parábolas tienen significados muy profundos, que aunque uno solo oiga de que el sembrador salió a sembrar y que la semilla uno lo toma como una lección de primarios, una lección de parvulitos, una lección pero son lecciones que tienen muchas profundidades y se le saca mucho, mucho alimento. Pero este Mateo capítulo 15 es un capítulo preciosísimo que me impresionó mucho porque recientemente hablaba yo de lo que son los padres. ¿Se recuerdan? Hablábamos de honrar al padre y a la madre, y aquí nos presenta otra escena de ese punto que tratamos, así que casi le podríamos llamar a este el Día de los Padres 2, ¿verdad? Dice aquí en Mateo 15:1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, acuérdense cuando mencionamos estos nombrecitos, ¿verdad? Fariseos, escribas, eh, eh, saduceos, también cuando mencionamos publicanos. Estaba predicando Michelle un día de estos y hablaba de la oración del fariseo y del publicano. Hay quienes no entienden qué es un publicano, casi podríamos decir un publicano es un pecador, ¿verdad? Un inconverso, un incrédulo, por decirlo así, ¿verdad? Los publicanos eran tenidos como la chusma, el, el, la gente de la calle sin educación, pero tampoco sin vida espiritual. En cambio, los saduceos, los fariseos, en este caso los escribas, eran la clase alta del clero, de los religiosos. Entonces se les tenía un gran respeto, una gran admiración, eran autoridades espirituales en ese momento. Cuando uno menciona habían fariseos y escribas. Hoy nosotros automáticamente cuando oímos o leemos fariseos, básicamente ya entendemos que eran los enemigos de Cristo, eran los malos, pero en ese momento eran los buenos. Y realmente llegaron a ser buenos hasta que negaron a Cristo, hasta que no reconocieron a Cristo, pues se volvieron malos. Eran buenos aunque ya venían pervirtiéndose, ya venían, y Jesús vino a cortarlos, pero básicamente ellos nacieron de todos los principios de la escritura, ¿verdad? Pero aquí miren a qué grado se habían perdido. Dice, vinieron fariseos y escribas a preguntarle, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esto es impresionante cómo empiezan ellos. La tradición de los ancianos, ni siquiera dijeron, ¿por qué quebrantan la ley de Moisés? ¿Por qué quebrantan la palabra de Dios? No, la preocupación de un religioso no es que se quebrante la palabra de Dios ni la ley de Moisés, como en ese caso, sino que ellos, la tradición de los ancianos, la tradición de nuestra iglesia, la tradición de nuestra religión, que uno asumiría que van a la par de la palabra de Dios, pero no, nos damos cuenta, hermanos, que siempre que el hombre le quiere ayudar a Dios, termina arruinándola. Siempre que el hombre quiere decir como darle la manita a Dios, Dios no necesita manita,
Dios no necesita ayudadita, Dios no necesita que nosotros le aconsejemos de qué manera mejor hacer las cosas. Eso es, eso es imposible, hermanos. Cada vez que el hombre ha querido ayudar a Dios, le sale el tiro por la culata. Cada vez que el hombre quiere ayudar a Dios, se tuerce. Y en este caso dice aquí, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Debería de ser obvio, igual la ley de Moisés, igual la orden de Dios, igual la voluntad de Dios. Entonces ahora vienen ellos aquí a reclamarle al dueño de la palabra de Dios. No lo sabían ellos, nosotros lo sabemos ahora, pero le vienen a reclamar, ¿por qué tus discípulos? O sea, como quien dice, tú les estás enseñando mal. Imagínese usted, hermano, en qué postura caían estos pobres religiosos, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y miren cuál era la tradición, pues, hermano, siquiera cuestiones morales, cuestiones de pecados y toda, dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa es la posición de un religioso. La posición de un religioso es que se le pone mucha atención a cosas que ni sentido tienen, a cosas que se mantienen. Ustedes han visto gente que para ciertos días del año, ese día no comen carne, ese día ayunan, ese día y se mantienen como quien dice, ese día es sagrado porque hay que guardarlo, porque la tradición lo dice aquí y aquí están ellos. O sea, eso ya viene de rato, dice la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen. Eran medio chuquitos los apóstoles. No era tanto eso, hermanos. Lo que ellos decían era porque ellos se lavaban las manos, comían, empezaban a comer y a los 2, 3 minutos, a los 5 minutos se volvían a levantar, a lavarse las manos y eso era lo de ellos, había que estarse lavando las manos cada rato. No quiere decir que el Señor nos esté enseñando a nosotros al atacar eso, que no nos lavemos las manos. No, no, no. O sea, hay otra parte donde dice, haciendo Dios limpias todas las cosas, no hay necesidad de estarse lavando la mano cada rato, lávate las manos y ya estuvo, come. Y además de eso, pues a veces uno, hermanos, ni tiempo le da de lavarse las manos, en realidad, pues no toca la comida, para eso están los cubiertos, ¿verdad? El tenedor y el cuchillo, y ni toca uno la comida porque ni tiempo le dio, y cuál es el problema, pero para ellos eso era la tradición de los ancianos, para ellos eso era más importante que incluso la palabra de Dios, y en eso cae el famoso Talmud, de los judíos. Ellos hicieron el Talmud, leyes que pusieron ellos, que fueron poniendo para cubrir, para proteger la palabra de Dios, que si lo que terminó fue desviándose totalmente de la palabra de Dios. Al Talmud Jesús le llamaba mandamientos de hombres, y el Señor lo atacó, y miren cómo lo ataca aquí. Entonces Jesús le dice ahora, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Miren cómo, qué tremendo el Señor. Porque ustedes, allá no le dice la tradición de los ancianos, ahora aquí dice el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios, que esos son los que debemos de guardar, que esos sí son en los que nos debemos de preocupar en nosotros, número uno, ¿verdad? Cuidarlos y que nuestra gente enseñarles para que sean esos los que se cuiden. Dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. Ahí básicamente le está diciendo, su tradición va en contra de los mandamientos de Dios. Qué tremendo eso. Y ahora viene, y les pone uno de los ejemplos, porque no es que era solo uno, ellos en todo quebrantaban la ley de Dios. Entonces aquí Dios les presenta un punto. Porque Dios mandó diciendo, y aquí viene la enseñanza que ya dimos anteriormente, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Esa fue la enseñanza que nosotros dimos hace unos días. Lo que yo no dije fue lo que el Señor aquí unió. El Señor unió aquí, son dos partes, porque en realidad el mandamiento en sí no lo dice, pero sí lo dice la palabra de Dios, sí lo enseña la palabra de Dios. El Señor dice aquí, honra a tu padre y a tu madre. Y luego agrega, y el que maldiga a padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Miren, hermanos, qué tremendo eso. Esa era la ley, era parte de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre,
que muera irremisiblemente. Entonces, eso, hermanos, no muy se enseña. ¿Qué es irremisiblemente? Sin remisión, sin perdón. O sea, que muera sin perdón aquel que no honre, el que maldiga a padre y a madre, pues esa persona tiene que morir irremisiblemente. Esa era parte de la ley. Y nosotros lo vamos a ver aquí, yo lo tengo aquí en esta parte. Dice, miren hermanos, en Éxodo dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Está desde Éxodo. Luego en Éxodo 21:17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. En Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso está te los vuelvo a leer estos dos versículos que no los había leído yo. Éxodo 21:17 dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y el Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso es Levítico 29. En Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros jóvenes. El que ya lo quiera hacer de su gana, pues lo va a hacer, pero ya sabe, hermanos, que cuando uno, y aquí no se trata de que entonces lo vamos a matar, ya no se puede hacer eso, de eso se encarga Dios, de eso se encarga Dios, de que se cumpla, hermanos, toda aquella persona que maldice a sus padres, a esa persona jamás le va a ir bien. O sea, no es que no le va a ir, porque alguien dirá, mire, yo tengo dinero, yo odio a mi papá y mire, yo tengo empresas. No, es que no estamos hablando de que no le va a ir bien en ese sentido. Se te va a cerrar, dice, como qué interesante lo que dice aquí en Proverbios, dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, esa persona, hermano, se le nubla su conciencia y ya no tiene posibilidades de arrepentimiento. Hermanos, yo les decía en una oportunidad, ¿cómo es eso que Jesús le dice a Capernaum? Si los milagros que se han hecho en ti, Capernaum, se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos estarían vivos todavía, existirían esas ciudades. Pero ¿por qué no existen? Porque no se hicieron los milagros ahí. ¿Y por qué no se hicieron esos milagros ahí? Porque Dios los encerró en oscuridad tenebrosa. Y les iba bien y estaban prosperando pero están en oscuridad, no tienen posibilidad de retorno, no tienen posibilidad de arrepentimiento. Eso es oscuridad, se le apagará su lámpara. Hay personas que han dicho, pues yo odio a mi papacito, vive en oscuridad, vive en una oscuridad tenebrosa terrible, no tiene paz, no tiene sosiego, esa persona está muerta en vida. Y obviamente cuando se muera, pues no va al cielo. Y peor, bueno, no sé si peor, ¿verdad? Pero consecuencia de eso también lo transmite a su siguiente generación. Y entonces sus hijos están sentenciados a eso. Por eso, hermano, mire aquí lo que el Señor les dice. Porque Jehová, regreso a ese pasaje. Respondiendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? ¿Cuál era el problema de aquellos? Que no se lavan las manos antes de comer. Pues, hermanos, es una educación que hay que dársela a los hijos constantemente, pero eso no tiene repercusiones eternas, eso no tiene problemas de salvación, de vida eterna, hermanos. Aquí dice, entonces, ustedes quebrantan por causa de su tradición, quebrantan la ley de Dios, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga
O sea, eso lo estoy complementando hoy porque mi Señor lo dijo unido, ¿verdad? Hay que honrar a padre y madre, pero el que no lo haga, el que no honra a padre y madre, básicamente lo está maldiciendo, porque alguien dirá, no, yo ni lo bendigo ni lo maldigo. No, básicamente entras al segundo grupo. El que maldiga a padre y a madre, que muera irremisiblemente. No hay perdón para eso. Pero ustedes dicen, me dice ahora Jesús, miren qué tremendo es. Ustedes dicen, porque a esto ustedes lo han arreglado, no es que lo dejen ahí ignorado, no lo han arreglado. Ustedes dicen, eso es lo que dicen. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lavárselo. Cuidado, esos son estrictos. Si ustedes ven toda la ejecución de los judíos cuando están celebrando su Shabbat, ellos son muy estrictos. Por ejemplo, los días sábados ellos no comen nada, ellos no trabajan, ellos cierran, son bien estrictos en cerrar sus negocios el día viernes. Y les va bien porque son prosperados económicamente, pero hay ceguera espiritual. En cambio nosotros pues podemos ser prosperados económicamente, pero no, pero primero que no se nos enceguezca nuestra vista espiritual. Viven en oscuridad, su lámpara se les apagará y viven en oscuridad tenebrosa. Entonces ahora aquí el Señor ya les dice claramente, ustedes quebrantan la ley de Dios porque ustedes dicen, mira papá, les voy a explicar esto que dice el versículo 5, porque vosotros decís, cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Hermanos, ¿qué hacían los fariseos? En otra parte dice, hipócritas, porque ustedes se van a meter a la casa de las viudas, de las mujeres, a sacarles todo el dinero para la obra de Dios y las dejan a ellas prácticamente sin dinero. Y aquí les está diciendo, ustedes le dicen a todo hombre que no ayude a su papá, sino que ese dinero lo traiga para la iglesia. Yo entiendo, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Nosotros tenemos que ayudar a nuestra iglesia y servir al Señor. Pero aquí en la iglesia y nosotros enseñamos que a nuestros padres, también decimos nosotros aquí, los hermanos que vivimos en Estados Unidos, no se pongan a ayudar hasta el perro del vecino. Usted tiene que salir adelante aquí y aquí demandan para los tíos, los primos, los hermanos, y hermanos están ayudando a todo el mundo allá. Yo le digo, pero ustedes, si pueden hacerlo, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero ustedes también disfruten de su trabajo. Hay hermanos aquí, hermanos, que trabajan fuertemente. Trabajan 7 días, trabajan muchas horas del día y todo su dinero se lo mandan a sus familiares, a sus países, y allá viven como reyes, y allá viven como millonarios, hermanos. Hasta el perrito de la casa tiene abundancia, pero ellos no disfrutan aquí su trabajo. El hombre es digno de disfrutar, dice la Escritura, que incluso el proverbista dijo eso, ¿verdad? Que parte de la vida del hombre es que disfrute de su trabajo. Parte del castigo del hombre es que trabaja duro y no disfruta su trabajo. No, Dios nos ha llamado, hermanos, que nosotros disfrutemos de nuestro trabajo, pero sí ayudar a papá y mamá. Los demás, si alcanza, amén, perfecto, excelente, ayudémosle. Y nosotros mandamos ayuda para hermanos y ayuda para comunidades y lo hacemos a través de la organización de pastores. Hemos ayudado, hermanos, a comunidades enteras. Hemos mandado ambulancias a República Dominicana para ayudarles allá en sus necesidades.
mientras podamos ayudar a las personas, excelente. Dios bendice que nosotros podamos ayudar a mucha gente. Pero aquí no es una ayuda voluntaria, aquí es una orden, aquí es parte de la ley, aquí es parte, y aquí no, hermanos, aquí yo tengo, miren, este mandamiento es lindo porque un mandamiento hay que cumplirlo y punto. No hay promesa. Por eso dice aquí, este es el primer mandamiento con promesa, porque un mandamiento no requiere promesa. Un mandamiento es un mandamiento y hay que cumplirlo, quieras o no. Y cuando lo cumplas, no tienes recompensa, sencillamente te libraste. Pero en este mandamiento, bendito Dios, hay que hacerlo, hay que cumplirlo y hay promesa. El que lo haga, hay promesa. Y el que no lo haga, si es como todos los mandamientos, que los que no se hagan, hay castigo. Aquí dice, el que maldice a su padre o a su madre, que muera irremisiblemente. Pero ustedes vienen y le enseñan a su gente, no, traigan todo el dinero para la casa de Dios, incluso esa bendición que ustedes le dan a sus padres. Y aquí dice, la ofrenda que yo pudiera ayudarte, papá, I'm sorry, lo siento mucho, pero la di para la iglesia. No, hermanos, nosotros como hijos, si usted tiene su padre, su madre, hermano, usted tiene que bendecir a su papá y a su mamá. Una de las cosas maravillosas que hay, como Dios prospera y bendice la vida de una persona, es cuando esa persona está al cuidado de sus padres. No se me olvida nunca mi querido hermano apóstol Elío Castillo. Nos contaba y nosotros lo supimos. O sea, él agarraba un día a la semana, todas las semanas, un día a la semana, y se iba a traer a don Betío, a mi papá, cuando ya vivía solo en su casa, y lo iban a traer y se lo llevaban al supermercado. A ver, don Beto, le decía mi cuñada, la pastora Mauri, le decía, a ver, don Beto, compre lo que usted quiera. Agarre, y le compraban bolsadas de comida y él se daba gusto, hermanos, comprando. Ese día era de él para él. Compre todo lo que usted quiera, don Beto. Y lo llenaban su carretilla de comida, y él compraba. Le gustaba hacer mucho las tortillas de harina, hermanos, que no son las tortillas de harina que hoy conocemos de Chiquimula, de allá de Zacapa, ¿verdad? Que son tan ricas. Eran unas tortillas como galletas, muy ricas. Si alguien las sabe hacer, me avisa, por favor, porque son muy ricas esas galletas, ¿verdad? Esas tortillas de harina. Y mi papá compraba, y que la masa, y que la mantequilla, todos los ingredientes, ¿verdad? Los compraba ahí, y ya, vaya, don Beto, y se los iban a dejar a su casa, y ahí de una vez se los guardaba. Mi cuñada no era su hija, era su nuera. Mi cuñada, Mauri Castillo, el apóstol Mauri Castillo, iba y le guardaba su comidita lo que iba en la refri, lo que iba, se los ponía ahí a don Beto. Ya tenía él para toda su semana. Y eso nos cuenta el apóstol Eliú, que nosotros ya viviendo aquí, él lo hacía todas las semanas, le compraban su comidita. Uy, hermanos, pregunten cuánta bendición no tiene don Eliú Castillo por eso. Uno dice, no, es que Dios lo bendice porque es hijo de Dios. Dios lo bendice porque él honró. Y don Eliú Castillo lo hacía también con su suegro, el papá del apóstol Mauri. Lo bendijo, lo bendecía, le compraban. Entonces dice uno, qué tremendo eso, hermanos, qué tremendo. Y aquí está, aquí dice la escritura, que parte de honrar a nuestros padres es compartirles. Y cuidado con eso, no es porque uno diga, no, es que mi papá tiene, él tiene, él me debe dar a mí. No, hermanos, no es que no es porque necesite, es por honrarlo. Aunque mire, si usted le manda 500 y después él de otra manera le devuelve 1000, pues ya es otra cosa. Pero usted honre a su papá. Por favor, yo le suplico, todos los que tengan sus padres, ya sea ahí con ustedes o lejos, usted debe de honrar a su padre y a su madre. Usted debe de bendecirlos, hay mandarles para sus dulces, y procurar y asegurarse que ese dinero le llegue a él, porque pasa mucho eso, que a veces uno le manda a su papá y se lo terminan agarrando otras gentes que no debe ser, ¿verdad? Cuidado con eso, debe de lucharse, de esforzar para que le llegue ese dinerito, esa bendición a papá y a mamá,
para que así pueda ser, porque eso te bendice a ti. Eso te bendice a ti, mi hermano. Pero aquí mire a qué punto llegaban los religiosos, porque ustedes dicen, cualquiera que le diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios. Oh, si no te puedo dar, porque todo se lo dé al Señor. Al Señor hay que darle lo que a él le corresponde. Así como dijo el Jesús a aquellos bandidos, ¿verdad? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En este caso, lo que le pertenece a papá y mamá, mi ofrenda. No es que es una ofrenda, pero hay que hacerla. Entonces le dice aquí, ya no hay que honrar a padre y madre. Ya no, porque ahora todo se lo estoy dando a Dios. No, hay que cuidar a padre y a madre. Y cuidar en ese sentido de darle su ofrenda. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo, o sea, mire hermano, mire en qué caemos si no hacemos las cosas bien hechas. Estamos alabando a Dios y levantamos nuestras manos y amén y aleluya y gloria a Dios. Pero ¿y si no estás honrando a tu padre? ¿Qué, cómo les dijo el Señor a ellos? Hipócritas. Bien, esto ya estaba profetizado por Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra, es pura mentira. O sea, Dios no acepta ese tipo de enseñanza, ese tipo de alabanza. No lo acepta el Señor. No lo acepta porque no es, Dios no va a aceptar una adoración de esa manera porque yo no estoy cumpliendo el mandato de Dios. Así profetizó Isaías cuando dijo, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego nos pasamos a otro pasaje siempre, porque le estoy hablando de Mateo 15. Mateo 15 es preciosísimo. Y luego dijo, llamando entonces a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, porque como estaban diciendo que se contaminaban por no lavarse las manos, ¿verdad? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. En otra parte de la escritura dice, haciendo limpios los alimentos. O sea, una cosa, hermanos, es que la higiene es obvio, pero lo que contamina tu alma no es que tengas las manos sucias. Si lo que contamina tu alma, de aquí no dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Porque un religioso se ofende, hermanos, cuando se le confronta con la palabra de Dios. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y el Señor pues le dio su regañadita, le dijo, también ustedes son aún sin entendimiento. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, uno lo saca en el toilet. Pero lo que sale de la boca del hombre, lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón, miren qué tremendo, qué lindas son las enseñanzas de mi Señor Jesús, Dios mío. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que de verdad contaminan. Por eso deberían de estar preocupados estos religiosos. Si fueran verdaderos, si estuvieran bien, no estarían tan preocupados. Obviamente, sí, hermano, lávese las manos, pues obviamente, lávese las manos, pero es que no era tanto, ellos no eran de higiene, sino era
una actividad ceremonial, como les digo, se lavaban las manos, comían y al ratito se iban otra vez a las manos, que tenía porque eso era consagrado, porque lo decían, que decía la tradición de los ancianos, porque contaminaba el cuerpo. Y entonces ahora el Señor viene aquí y nos aclara y nos enfatiza y nos deja bien claro. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, dice el Señor, eso no contamina al hombre. Tal vez sí te va a hacer mal a tu estómago, si estás, pero eso es cuestión, te tomas un tu Pepto-Bismol y se soluciona. Pero lo que en realidad contamina al hombre, dice aquí, versículo 19, los malos pensamientos, los homicidios. ¿De dónde salen, hermano? ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen los malos pensamientos, los adulterios? De las cosas que expresa el hombre. Y aquí, allá. Y entonces eso se le mete al pensamiento y una muchacha viene y te empieza a seducir y un joven y te empieza a seducir y tú, eso es lo que contamina verdaderamente. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Cómo es eso que te pones a hablar mal, falsamente de alguien solo para hacerle daño? Eso sale de tu corazón, mi hermano, eso te daña. Eso sí de verdad, verdaderamente contamina. Y luego que tú haces y que haces la maldad, viene el otro y entonces en venganza viene. Y muchas familias y gente viven eso, hermanos. Viven en venganza todo el tiempo y se odian y no se hablan porque hay un resentimiento. ¿Eso de dónde salió? De no lavarse las manos. Pero aquellos preocupados y le reclaman a Jesús, ¿por qué tus discípulos, que en lugar de estar interesados, hermanos, en lo que verdaderamente importa, que es cuidado con el corazón, cuidado con las palabras que salen de tu boca? ¿No es cierto, hermanos, que hay muchos hermanos que no se miden para hablar? No tienen el cuidado para hablar. Se tiran y hay hermanos que yo soy muy sincero, dice. Yo soy muy sincero y digo las cosas, pero yo he enseñado que la sinceridad, que es una virtud, no choca con la misericordia. La sinceridad no va a chocar con la crueldad. No son amigas, no son amigas. La sinceridad con la crueldad, con la ser faltos de misericordia, hermanos, no combina. Yo debo ser sincero, yo debo ser honesto, pero también debo ser misericordioso, debo ser compasivo, debo de tener cuidado cuando hablo. Si voy a decir las cosas, si me gusta decir las cosas, si me gustan las cosas como son, amén, te felicito. Cuidado como lo dices. Cuidado como lo dices, porque lo bueno que tienes con las palabras que tú expreses puedes más bien dañar. Ahora, si yo digo las cosas con amabilidad, con escuela, como se dice, con educación, con cuidado, con santidad, con amor, y con todo eso se ofenden, pues el Señor aquí les hablaba con amor. El Señor aquí a los fariseos los trataba. ¿Ustedes no creen que Jesús amaba a los fariseos? Claro que los amaba, pero les decía la verdad. El Señor Jesús no les andaba diciendo, sí, fariseitos, ustedes vayan discípulos, vayan a lavarse las manos. Yo les he dicho que se laven las manos y no se la lavan, fariseitos. Gracias, fariseitos, por advertirnos. No se lavaron las manos estos muchachos chucos. No. Ahora, el Señor Jesús le dice, es más, aquí de último dice, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y hay un pasaje, no sé si me lo pudieras buscar ahí, amado. Hay otro, en otro evangelio que dice, haciendo limpias todas las cosas. No está diciendo el Señor que seamos sucios. No está diciendo el Señor aquí que no te lave las manos. O sea, eso es una educación, dijéramos, de higiene, pero de cosas espirituales. Tus discípulos quebrantan la enseñanza de los ancianos y ellos quebrantan, como quien dice, eso tiene que ser sagrado. Son los religiosos. Nosotros nos preocupamos más bien por no ser homicidas. Nosotros nos preocupamos, dice aquí, por los malos pensamientos, por los adulterios, ahí tenemos que ponerle atención al asunto. Yo tengo que tener cuidado porque si lo hago, aunque lo haga a escondidas y nadie me mira y yo ahí estoy
jugándole la vuelta a la fornicación, a la pornografía, a decir falsos testimonios, y me gusta hablar y criticar y murmurar de los hermanos, y yo alabo a Dios y todo. Aunque la gente te tenga en alta estima, el problema va a ser que Dios no te tiene en alta estima, porque eso es lo que contamina, eso es lo que daña al ser humano. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el lavar, y una vez ahí les dice, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. ¿En qué pasaje dice eso? En Marcos 7:19. Estamos en Mateo, imagínense ustedes. En cambio, si nos vamos a Marcos, vamos a cambiar aquí, nos vamos a ir a Marcos, capítulo, ¿qué dices tú? 7, Versículo 19. versículo 19, miren, el Señor. Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Esto decía sabiendo que uno, pues es obvio, el Señor no quiere decir coman con las manos chucas y eso. No, el Señor lo que está diciendo es, no entendéis porque aquí está diciendo lo mismo. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. No está hablando de salud, sí me puede contaminar mi estómago, qué sé yo, pero los fariseos no se estaban refiriendo a lo higiénico ni a lo saludable, sino se estaban refiriendo a lo espiritual. ¿No entienden? Porque no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, o sea, no entra en su alma. No se está refiriendo al corazón físico. Cuando habla del corazón, habla del alma, de los sentimientos. No entra a sus sentimientos, a sus emociones, sino en el vientre y sale a la letrina. Se va, tiramos todo. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esto decía el Señor, pues obviamente que hay que tener una higiene, seguramente que sí, hermano, por favor, no me venga usted que no, el Señor dijo eso y voy a comer sucio y todo. No, hay que comer saludable y hay que comer, y la higiene es muy buena. Eso es una parte de la enseñanza, pero no tiene que ver nada con lo espiritual. No quiere decir que porque tú eres muy cuidadoso y que tú eres santo. No, eres limpio. Eres limpio higiénicamente, humanamente hablando. Pero dentro de tu corazón hay odio, resentimientos, adulterios, todo lo que el Señor dijo. Entonces, cuidado con eso, porque el Señor está diciendo aquí, porque lo que le reclamaron ellos fue, a tus discípulos quebrantan la ley. No, y ustedes son unos hipócritas, porque el Señor, bien dijo el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, porque mas su corazón está lejos de mí. Que va lo que el Señor está viendo, que es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Nosotros tenemos que ver eso. Porque nosotros lo que tenemos que ver es todo eso malo que sale de nuestro corazón. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? ¿Qué es lo que tú transmites? ¿Qué es lo que tú compartes? ¿Qué es lo que tú estás siempre, en lo que estás siempre? ¿Qué es lo que tanto ves tú en tu Facebook? ¿Qué es lo que tú andas buscando siempre en estos medios de tanta información? ¿Qué es lo que te llama la atención? Hay que examinarse uno y decir, Señor, yo quiero sacar de mi vida todo lo que contamina. Perdí ese versículo donde dice, ¿verdad? Lo que contamina al hombre, el pecado, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas. Ahí me debo de enfocar yo. Sí, lavarme las manitas, eso, hermano, solo es una, ya me lavé bien lavadito. Ya, a comer, se ha dicho. Éntrele a la comida, meta sus manos si quiere y agarre su pollito y agarre su carne y sáquelo. Todo lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Todo eso es lo que contamina al ser humano, a la vida del hombre, ¿verdad? Los malos pensamientos, gracias, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
Todo eso sale de nuestros corazones y todo es lo que hace la gente porque eso es lo que sale y brota y se están alimentando unos a otros. Y entonces en la iglesia lo que decimos es, lávense bien las manos, como hoy lo que se predica en las iglesias, muchas iglesias evangélicas, ¿verdad? Básicamente lávense las manos, hagan esto, produzcan dinero, sean millonarios, cómprense sus casas. Hermano, si te compras tu casa, amén. Si tienes mucho dinero, excelente, te felicito. Pero, ¿y cómo está tu corazón? ¿Cómo está ese corazoncito? Hay malos pensamientos, hay homicidios, hay adulterios, fornicación. Ay, no, hermano, eso dejémoslo porque todos somos pecadores. Ay, Dios santo. Entonces ahí está el problema. ¿Cómo les dijo el Señor a ellos? Bien habló de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuándo está un corazón cerca de Dios? Cuando, hermano, yo no estoy diciendo que yo no tengo nada de eso. Yo lucho contra eso. Yo que he estado en la iglesia todo el tiempo, yo lucho contra eso, pero no me agrada tenerlo. No me excuso diciendo, todos somos humanos, hermanos. Uno se tira sus canas al aire. Uno tiene sus resbalones. Hermano, todos somos humanos. No, hermano, no. No, yo les digo, vuelvo a repetirles, yo no estoy diciendo que yo soy una persona inmaculada, no, hermano, yo estoy peleando con muchas cosas de esas, pero no me gustan, no me agradan, no las quiero, y estoy siempre luchando para que eso no esté en mi vida, y encontramos hasta fórmulas para ver que unos hermanos decían que cuando uno lee la Biblia todos los días, baja enormemente todos esos deseos hacia el pecado, a leer la Biblia, Dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago yo para evitar, para contradecir? Lavarme las manos, con lavarme las manos no. Mantengo limpio mi estómago, mi sistema digestivo, que eso está bien, eso está buenísimo. Pero yo lo que quiero más que todo es tener limpio mis pensamientos, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos. Que no me agrade a mí, hermanos, que nos ofenda a nosotros todo esto que está trayendo este mundo, todo este pecado, toda esta corrupción que está trayendo el mundo. Que con eso hay hermanos que se sienten cómodos con todo eso. No, eso sí que nos ofenda, que lo aborrezcamos cuando veamos cómo está ahí, por dónde se está yendo esta sociedad, a dónde la están llevando esta sociedad. Que nosotros entendamos y cuidemos a nuestros muchachos con eso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos librarnos de todo eso. Así que, mi amado hermano, esto es parte de un capítulo maravilloso. Mateo capítulo 15 sigue ahí bien lindo. Ahí aparece aquella mujer que le saca la bendición a Dios, ¿verdad? Al Señor, que era una mujer cananea. Y le saca la bendición a Dios también de la sanidad de su hijita. Pero ahí alimenta el Señor a otros 4,000 hombres. En una alimentó 5,000, aquí alimenta a otros 4,000 el Señor. Bendición, pero lo que me gusta también de este versículo maravilloso es Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de ellos. Pero hermoso, hermanos, miren, este es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 29 dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo. Traían a muchos, mira a los que traían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Ese es mi Señor, qué tremendo. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. Hermanos, un manco es una persona que no tiene su mano. Manco es aquel que de alguna u otra una razón no tiene su mano. Está solo con el tronquito de su brazo, con solo su brazo, pero no tiene su mano. Eso es lo que yo entiendo por un manco. Cuando dice un manco sanado, ¿qué sucedía, hermanos? Le salía la mano. ¡Oh, tengo su mano! ¡Ay, qué tremendo! Los mancos sanados y los cojos andar. Un cojo seguramente, hermanos, también no tenía su pie muchos de ellos. Y le salían sus piecitos. ¡Ay, qué precioso, mi Señor! Y a los ciegos ver. O sea, ¿qué sanidad es esa, hermanos?
No eran unas sanidades que gloria a Dios, ¿verdad? Cuando es sanidad que Dios me da un dolorcito por aquí o por aquí, pues amén, porque han habido hermanos aquí que se han sanado de dolores que decía, yo tenía este dolor de cabeza por años y no se me quitaba, decía una hermana de la iglesia, no se me quitaba ese, yo era un dolor permanente todo el tiempo por muchos años. Y oramos por ella y Dios la sanó, pues gloria a Dios, eso para ella fue maravilloso. Nosotros no vimos mucho porque nosotros oramos y no supimos nada. Hasta el otro día que vino y nos contó y nos dijo, mire, se me quitó el dolor. Y ahí está la hermanita sin el dolor. Otra hermana que no dormía por semanas. Dormía 1, 2 horas y a veces te pasaba toda la noche sin dormir. Y oramos por ella y cuando oramos por ella, dice que esa noche llegó a la casa y solo medio se preparó para dormir y ¡fa! Cayó dormida y el otro día no se levantaba en la mañana de tanto para recuperar todo el sueño perdido. Y desde entonces ya lleva más de un mes esta hermana, dice que duerme riquísimo, duerme bien todas sus noches. Gloria a Dios, eso también es maravilloso. Pero imagínense aquí, hermanos, mudos a hablar, mancos que le salían sus manos, cojos que le salían sus pies, ciegos, hermanos, que miraban. ¡Ay, qué maravilla! Ese es nuestro Señor y a eso nos va a llevar el Señor. Muchos están siendo usados por el Señor, pero no deben de ser muchos, debemos de ser todos aquellos que tenemos y que creemos en Cristo y que tenemos fe que Dios nos use para bendecir a otros más. Cierre sus ojitos. Yo no sé cuál es su necesidad, no sé cuál sea su problema o su enfermedad, pero tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre misericordioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja. Estoy recitando una canción que cantábamos. Siempre con nosotros Él está. Nos levanta cuando caemos y su brazo nos guiará. Tenemos un Dios muy, muy grande. Y con todo eso se queda corta nuestra canción. Nuestro Dios es maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo con la autoridad que tú nos has dado como tus hijos. Todo aquel que cree, al que crea, dice la Escritura, sanará enfermos, echará fuera demonios, harán obras maravillosas de Dios. En mi nombre, dijo Jesús. Sí, nosotros creemos en tu nombre, somos tus hijos, Señor. Por eso hoy declaramos tu gloria en ese lugar donde están estas personas o esta persona. Yo declaro tu gloria en ese lugar. Tú estás en este momento, Señor, en su habitación, en su oficina, en su vehículo donde ande, en el transporte donde anda, que esté viendo este video, Señor. Ahí estás tú en este momento. Yo declaro la gloria de Dios sobre la vida de esta persona, que está escuchando, que está creyendo. ¿Tienes fe? ¿Tú crees? Recibe tu milagro. Recibe tu sanidad, recibe tu liberación. Esa atadura, ese vicio que no lo puedes dejar, yo hoy declaro que se rompe esa cadena y se destruye ese vicio en tu corazón y en tu alma y en tu mente. Ese vicio del alcohol, del cigarrillo, ese vicio del adulterio, de la fornicación, ese vicio de pornografía, se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Obviamente lee la Biblia, obviamente sométete a tu autoridad, a tus pastores, pero hoy estamos declarando en el nombre de Jesús que se rompen todas esas cadenas y yo declaro libertad para ti. Yo declaro salvación para tu alma. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres salvo para tu alma, salvo en tu cuerpo, salvo en toda tu vida, para que cuando suene la trompeta, tú puedas irte con el Señor juntamente con aquellos que estamos buscando la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres Dios bueno y tú respondes y tú contestas y tú eres nuestro amado Señor. Te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con mis manos hacia el cielo, mi mente y corazón hoy clama.